Muy buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Señor para el devocional de esta semana. Y bueno, para ello vamos a meditar en lo que nos dice el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 24. Deuteronomio 5, 24 dice así: Y dijisteis: He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Valorando la palabra de Dios. Mire, esto, recordemos, hermanos, que el libro de Deuteronomio es un repaso precisamente de toda la historia a una nueva generación, la generación que se quedó en el desierto. Estos son sus descendientes, y entonces a ellos no les tocó escuchar la ley, ellos no conocieron muchas de las cosas que Dios hizo. De ahí el nombre, el Deuteronomio o segunda ley, la segunda vez que Moisés cuenta la ley y cuenta su historia al pueblo, pero ya es una nueva generación. Así que esto es interesante, hermanos, porque pues ellos tenían que escuchar lo que había ocurrido. Y entre las cosas que Moisés les cuenta fue acerca de cuando Dios se acercó al pueblo en el monte. Entonces el pueblo tenía temor y le decía a Moisés: tú ve, porque si nosotros nos acercamos es muy seguro que caeremos muertos, ¿no? Había algo interesante ahí. Ellos sabían, hermanos, que Dios es santo y que con Dios no se puede jugar. Así que sabían que acercarse en la condición de pecado en la que estamos significaba peligro. Así que lo que hacen es decirle: Moisés, sube tú. Tú has sido seleccionado, tú eres el vocero del Señor, así que sube, ¿no? Entonces Moisés subía, Josué lo acompañaba hasta la mitad, y hasta ahí quedaba. Entonces el pueblo tenía ese temor. ¿Qué va a pasar cuando escuchemos la voz de Dios? ¿Qué va a pasar con esto? Lo interesante, hermanos, es que hoy podemos constatar, hermanos, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es Dios, hermanos, quien por su propia voz, por su palabra, constituyó todo el universo. Fue su palabra la que ejecutó, hermanos, la primer orden que aparece en Génesis, vea, sea la luz. Así que nos encontramos, hermanos, con la diferencia en la palabra de Dios. Hay algo, hermanos, poderoso en la palabra de Dios. Dice nuestro pasaje, ¿verdad? Aquí ya contándole a la siguiente generación, Moisés contándoselos dice: Y dijisteis, hablando del pueblo, he aquí nuestro Dios nos ha mostrado su gloria. Recordemos la grandeza que había ocurrido cuando lo impactante que fue cuando Dios se acercó en la montaña. Vimos su gloria, su grandeza, hemos oído su voz en medio del fuego. Recordemos que en el monte se veía el fuego ardiendo en la cima donde estaba Dios, y entonces naturalmente el temor era grande. Hemos oído su voz en medio del fuego, hemos oído su voz. Esa parte es bien importante, hermanos. El hecho de tener nosotros el tiempo para tener discernimiento y oír la voz de Dios. Y hemos visto que Jehová habla al hombre y dice: y que éste aún vive. Hermanos, algo tan importante como nuestro tiempo para escuchar la palabra de Dios o escudriñar la palabra de Dios, un momento en nuestro día para tomar porción de la palabra de Dios. Tan solo, hermanos, el hecho de saber que es el alimento espiritual para nuestra alma. ¿Por qué razón hay muchos cristianos que están en tristeza, en depresión, en ira, no sé, en tristeza, hermanos? Yo creo que nos está faltando precisamente entender que la palabra de Dios produce vida. La palabra de Dios vivifica, la palabra de Dios fortalece, la palabra de Dios consuela, la palabra de Dios anima, la palabra de Dios, hermanos, nos exhorta. La palabra de Dios, todo está en eso. ¿Por qué? Por la fuente, porque es Dios mismo hablando a nosotros. No es un libro mágico, no son pim, pom, pan, tortillas, papas y se te quita la tristeza, hermanos. Implica meditar, implica estudiar, implica conocer lo que la palabra de Dios dice, lo que la palabra de Dios ordena, para que yo pueda entender la magnitud del amor de Dios. Y créame que aquí en la tierra creo que nunca lo vamos a llegar a entender, porque el Señor, Dios y su corazón es más todavía que lo que está plasmado aquí para nuestro entendimiento. Dios va más allá, su corazón es más grande de lo que podemos imaginar, su palabra es más poderosa, Él es grande. Pero si usted quiere acercarse, conocer y tener precisamente una impresión de cómo es nuestro Dios, de quién es, de qué puede hacer, de cómo se relaciona con el hombre, así como dice: hemos oído su voz, Él ha hablado a nosotros y estamos vivos.
Hermanos, lo que Dios desea es el bien para el hombre. Dice por lo menos Santiago que solamente buenas cosas descienden del Padre de las luces. Así que esto es bien importante, hermanos. Si nosotros no hemos tenido la oportunidad de sentarnos y meditar en su palabra, de sentarnos y tomar una historia y aprender y decir, Señor, habla a mi corazón, hermano, nuestra vida cristiana va a ser muy vacía. Ninguno estamos exentos de problemas. Creo que todos, hermanos, aquí en la tierra vamos a enfrentarlo. Claro, vivimos en un mundo fracturado debido al pecado. Sin embargo, hermanos, Dios nos ha dejado su palabra para poder encontrar el camino que es Jesucristo y poder llegar hacia Dios a través de Jesucristo, de su obra, de su amor, de su sacrificio. Y entonces encontrarnos, hermanos, con el mayor corazón que ha existido y que existirá, el corazón de Dios. Y su palabra, hermanos, nos muestra todo lo grande que es. ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Qué es lo que ha estado pasando esta semana? Hermanos, la palabra de Dios dice que Él habla, Él hace grandes maravillas y vivifica al hombre. El hombre aún vive. Así que confiemos en Dios, tome su corazón, tome su carga, pónganlo en las manos de Dios y tome sus promesas, tome su palabra y comencemos a caminar confiando en Él. Porque aquí la vida es dura, es difícil. Necesitamos la mano de aquel que sostiene el universo sosteniendo nuestra mano. Hermanos, la palabra de Dios no la tengamos en poco. Que el Señor le bendiga.